me han pedido que en la capilla, los domingos, en el culto protestante, yo hable acerca del sábado y hable acerca de las comidas. Me han pedido libremente que yo hable de eso. Cuando el Espíritu de Dios trabaja y empieza a hacer su trabajo, el Espíritu de Dios sabe que usted está ahí y que el instrumento que está ahí presente es usted. Por lo tanto, Dios va a abrir las puertas para que usted establezca la paz, no la guerra. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Es pacífica. Trae la paz a la casa y a los hijos. Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Isaías 26, 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay que perseverar en el Señor. Hay que mantenerse en el Señor, porque en ti ha confiado. Y finalmente, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Qué cosa más linda es. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Por eso Nicolás Ridley pudo morir en una estaca tranquilamente, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el 2005 yo estaba en Irak. Estábamos a punto en febrero de 2005 de salir de Irak. Teníamos todo empacado. Yo fui a la caseta a buscar mi equipo, porque en 3 horas llegaba el helicóptero que me iba a llevar a Balad, a la base aérea, para de allí tomar entonces el avión de regreso a Puerto Rico, a los Estados Unidos, después de un año en Irak. Estaba sentado solo en la caseta, no había nadie. Estaba sentado allí contemplando y reflexionando que todas las cosas como Dios me dio ese año. En ese año yo bauticé un soldado en 8 o 10 pulgadas de agua. Y estoy sentado allí tranquilamente cuando de momento cayó un mortero de fuego indirecto de afuera y cayó a 400 pies de mí. La onda expansiva me voló la caseta de encima. Arena y piedra cayeron sobre mí y el oído izquierdo, la onda expansiva me lo lastimó. Pero me levanté inmediatamente, me toqué, estoy vivo, no tengo sangre, no estoy sangrando por ningún lado. Yo tenía el capacete puesto, el equipo puesto, así que solamente el sonido en el oído me molestaba muchísimo. Después al otro día, cuando ya estoy en Balad, el helicóptero llegó, tomé mi helicóptero, seguí, bajé, y al otro día yo dije: Señor, ¿por qué el último día, ya que me voy ahí? De allí, y sabe, el Señor me quiso recordar ese día quién durante los 365 días pasados me había protegido. Amén. Yo llegué allí en paz y en paz me fui de aquel lugar. Las páginas de la historia de la iglesia nos dicen que en la historia del IV siglo, un monje llamado Telémaco, mientras vivía en un monasterio, Dios lo llamó a que fuera a Roma. Él puso sus pocas posesiones en un saco y salió hacia Roma. Cuando llegó a la ciudad,
estaba llena de una algarabía que él no conocía porque él nunca había estado allí. ¿Qué ha sucedido?, preguntó. ¿Qué está sucediendo? Se le dijo que era el día de la lucha del gladiador a muerte en el Coliseo. Él pensó, 4 siglos después de Cristo, y ellos todavía siguen matándose por diversión. Él corrió al Coliseo y oyó al gladiador vociferar: ¡Ave César! ¡Moriremos por César! El monje saltó al enrejado, fue justo al centro del campo, se puso en medio de los gladiadores, sostuvo sus manos y le dijo: en nombre de Cristo, absténganse. La multitud empezó a protestar, comenzó a vociferar: ¡sáquenlo! ¡sáquenlo! Un gladiador vino, lo golpeó fuertemente en el estómago con la parte plana de la espada, enviándolo inmediatamente a la arena. Se levantó nuevamente como pudo y volvió a poner sus manos y dijo: en nombre de Cristo, absténganse. La multitud volvió de nuevo a gritar su consigna: ¡sáquenlo! ¡sáquenlo! El otro gladiador se volvió, sacó su espada y se la introdujo en el estómago a Telémaco. Cayó a la arena y comenzó a tornarse roja la arena con el despliegue de su sangre. Débilmente gritó la última vez desde el suelo: en nombre de Cristo, absténganse. Un profundo silencio sobrecogió a los más de 80 romanos sedientos de sangre en aquella arena. Pronto un hombre se levantó y se fue. Detrás de él otro y otro, y en un corto tiempo todos los espectadores dejaron el estadio vacío. El último combate de gladiadores en Roma sucedió el 1 de enero del año 404, por lo que se atribuye esta fecha a la muerte del monje Telémaco. Esta fue la última vez que un gladiador compartió esa historia y ese lugar en Roma. ¿A qué usted se dedica? ¿A golpear a los que hacen la paz? ¿A qué usted se dedica? ¿A establecer la paz en su casa? ¿Qué lenguaje es el que usted usa en su casa que despierta tanto coraje y tanto odio y tanto rencor en su hogar? ¿Qué tipo de lenguaje cada vez que usted dice aleluya, gloria a Dios, usted invoca la presencia de Dios y los ángeles de Dios se acercan, se arremolinan a nosotros? Pero cada vez que usted usa palabras soeces, maldiciones, imprecaciones, usted atrae, invoca la presencia del diablo y de sus ángeles, y todos ellos llenan su hogar. En esta noche yo le pido a todos los que están aquí que usted tiene que utilizar, tiene que crear una atmósfera de paz en el hogar. Usted tiene que revisar su lenguaje, usted tiene que revisar las horas de su oración, cómo usted invoca la presencia de Dios en su casa. Usted tiene que revisar la forma en que trata a sus hijos, porque si usted crea violencia sobre sus hijos van a ser violentos en el mañana y van a tener hogares violentos. No se le ocurra venir como abuelo o como abuela, o como suegra o como suegro, hablarle de paz a un yerno o a una nuera o a un nieto, cuando en su casa usted y su marido todo el tiempo estuvieron en violencia y en paz y discutiendo constantemente. Porque usted no tiene moral para hablar de paz. Usted tiene que tener esa paz en su corazón, vivirla, ser un mensajero de paz, establecer la paz.
porque nosotros, la iglesia adventista, no creemos en la violencia. Amén. Nosotros no creemos en la violencia. Yo llevo 18 años como capellán del ejército. Yo nunca he tocado un arma del ejército ni con la punta del dedo. Porque mi trabajo allí no es jugar con armas ni ninguna de esas cosas. Mi trabajo es ministrar el espíritu del soldado. Amén. Yo no creo en armas de fuego. No creo en la violencia. Yo vivo en Texas. Tengo la casa más cerca, me queda a por lo menos, el vecino más cerca me queda por lo menos como a 2000 metros de distancia. Y ese señor un día llegó a mi casa con una escopeta diciendo que la música de unos hermanos pentecostales que fueron a celebrarme el cumpleaños, yo cumplo año el 1 de enero, por si acaso el año que viene usted quiere mandarme un regalito. Y estos hermanos pentecostales fueron a cantarme. Soy muy amigo de todas las iglesias por allí. Y fueron con su equipo. Usted sabe que los hermanos pentecostales no creen en el silencio. Ellos les gusta la música que suena, ¿verdad que sí? Sí, a mí me encantan ellos. Y entonces, les gusta la música que suena. Pues ellos fueron con sus timbales y sus cosas allí a casa y estaban cantando dentro de mi casa, no afuera. Este señor vino de allá a decir que la música le molestaba. Pero trató de abrir la puerta de la casa. Dentro de mi casa habían 50 personas aproximadamente. ¿Con qué intención vino él con esa escopeta? La tenía amarrada en sus manos para que no se le soltara. Y entonces trató de abrir la puerta y mi hijo, el que está en la Fuerza Aérea, en mi casa todos son militares, y el que está en la Fuerza Aérea, que es médico, es un enfermero, tenía a su hijo en los brazos. Y cuando él abrió la puerta, mi hijo le dijo: ¿quién es usted? ¿Qué usted quiere? Y él le explicó: vea que la música, que esa música me molesta. Y mi hijo le cerró la puerta y le dijo: yo hablo con mi papá, gracias. Y lo dejó afuera, pero afuera había niños jugando. Entonces este señor, el hijo mío vino: mira papá, allá hay un señor así, 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 así. Y entonces yo le dije: ¿cómo fue? ¿Y dónde dice que vive? Ah, dice que vive en aquella casa. Digo: oh, llámame al 911. Y llamé al 911. En cuestión de 5 minutos habían 3 patrullas y el sheriff mismo estaba allí. Pues yo vivo en un pueblito bien pequeño, One Horse Town. Y entonces, tan pronto llegaron, le expliqué la situación. Ellos me conocen porque yo me reporto al cuartel de la policía, a los bomberos, a la alcaldía, para que me conozcan. Yo soy el capellán fulano de tal, vivo aquí, soy parte de esta comunidad. Así que inmediatamente fueron, lo arrestaron, le quitaron la escopeta, una pistola con la que trató de matar a un hijastro 3 meses anterior. Yo no lo sabía, ya venía dando problemas. Finalmente le pusieron una orden de restricción. Al otro día, cuando lo fiaron, la esposa le dijo: ahí están tus cosas, te vas de aquí, y no te quiero más aquí. Y el juez lo obligó a mudarse del lugar. En una noche, ese hombre lo perdió todo, en una noche. Pero una conversación se llevó a cabo entre mis 2 hijos y yo. Estábamos en el patio y mi hijo, el mayor, que es un sargento mayor del ejército, me dijo: papá, yo le voy a comprar una pistola a mamá y la voy a enseñar a disparar, porque tú siempre estás viajando, tú nunca estás aquí y ella está sola aquí. Y le dije lo siguiente: mira, Caleb, si tú quieres comprarle una pistola a tu mamá y enseñarla a disparar, yo te voy a respetar a ti eso, porque esa es tu mamá y tú tienes el derecho de velar por la vida de ella y de defenderla. Si tu mamá quiere comprar una pistola y aprender a disparar para defenderse, le voy a respetar también eso a ella, porque esa es la vida de ella. Yo en eso no puedo meterme. Pero te voy a decir esto: si mañana yo voy y compro una pistola, para la próxima vez que esto suceda,
yo insulto el poder que esta noche me acaba de defender sin yo tener un alma en esta casa. ¿A qué usted se dedica en su hogar? Con sus obras, con su pensamiento, con todo lo que usted hace, usted establece la paz en su casa. Si no se dedica a establecer la paz en su casa, usted se dedica a interrumpirla, usted se dedica a no establecerla. Y escuche esto, la ausencia de guerra no es la paz. La paz tiene que tener unos criterios, hay unos elementos que tienen que estar presentes para que se diga hay paz. Pero la ausencia de guerra no es paz. No es decirle a la esposa, mira, vamos a hacer una cosa, no me hables de este asunto. Ya está. Y ya establecieron la paz. No, la ausencia de guerra no es paz. La paz es concordia. La paz es conversación, es comunicación. La paz es entendimiento. La paz es transparencia. La paz es no secretos en la familia. La paz es respeto, consideración. Eso es la paz. Y nosotros, para poder llevar paz a los hogares de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, para ser agentes de paz en el gobierno, para ser agentes de paz en la sociedad que se convulsa por una violencia que no sabemos de dónde viene. La señora White dice que en los últimos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, un tipo de locura satánica iba a arropar el mundo entero. ¿Es eso lo que estamos viendo crecientemente en nuestra sociedad? Nosotros como candidatos al reino de los cielos, nosotros como representantes de la justicia divina, nos dedicamos a establecer la paz, a honrar la justicia, a establecer el respeto de los seres humanos independientemente de quienes sean. Tiene que establecer la paz. No puede seguir creando dentro de su hogar y dentro de su vida la tormenta en la que usted ha vivido. No puede seguir viviendo en esa tormenta que usted no sabe ni de dónde viene. Estoy a punto de mudarme para Curazao, porque a mí me dicen que aquí, como en Puerto Rico, no hay huracanes. Aquí no hay huracanes. Cuando yo tenía 4 años, un huracán por poco me mata a mí y a mi papá. Y vivo traumatizado con los huracanes. Cada vez que hay un huracán en Puerto Rico, yo me quiero morir. Si aquí no hay huracanes, no, me voy a mudar por allá, cerca del aeropuerto, por allá. No, hoy me llevaron a ver la isla y me enamoré de esa parte sur, por allá. El campo, yo no soy hombre de ciudad. Y allá vi unas propiedades preciosas en el campo por allá. Y dije, si algún día vengo para acá, para aquí es que me vengo a vivir. Para esta esquina acá. Gracias. Hermanos, en esta noche este es mi mensaje final. Si se le olvida todo lo que yo he dicho, esta noche yo quiero que usted recuerde esto. Que cese el combate. La guerra ha terminado. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestros enemigos no son los que llevan la bandera ensangrentada de Jesucristo, sino los que pisotean la justicia, crean contiendas, chismes, celos, divisiones y sectarismo. Haga la paz con sus semejantes antes de que éste te presente al juzgado y el juzgado te ponga bajo el peso de la ley. Haga la paz en su casa y deje que reine la justicia, el honor y el respeto en la casa. Haga la paz con su Dios, amístate con Dios y tendrás paz tú y tu casa, y por ello te vendrá mucho bien. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida, y en la casa de Yahvé mores por largos días. Amén. Shalom. Amén.
Romana mi che nuova noite importante conosco, chiama Deus tanto. Agradeci Deus para a maneira que ela papia conosco cada um. Quanto a noite, Romana não vai ainda. Não larga o Espírito Santo que da maneira nossa. Ela quer que a papia nossa vai. O Bíblia, quando você está para conosco, você está lá, vai aqui. Maneira que qualquer coisa está. Para ti. Quando a noite que diz o Senhor, danke, a lo qual o nosso coração na supia a noite e sim. Quando que ama Deus danke? Amém. Quando que traz Deus para o pastor Pablo Pérez Maisonete? Pastor, lleva saludo a Texas de corazón de esta iglesia. Esperamos que un día que tomamos un avión y todos vamos allá a Texas. Amén. Vamos a traer de tú y allá para acá. Amén. Mi hermana, la nos van a cantar última cantica. Otra cantica 529. Voy a Dios. Você vai cantar boa obra de Deus. Nossa vida tudo sano, tempestade de escuridão. Deus está nos lado, nos dando dinheiro. Vamos te salvar. Vamos te salvar. Tristeza nos cura.